Bienvenidos jóvenes a este tema de derivadas. En esta ocasión vamos a hablar en primer lugar de la génesis o el origen de la derivada de una función. La noción de derivada tuvo su origen en la búsqueda de soluciones a dos problemas. Uno de esos problemas que dieron al origen del término de derivada es un problema geométrico y el otro problema es un problema físico. En cuanto al problema geométrico, era encontrar rectas tangentes a una curva, y el problema físico estaba asociado a encontrar la velocidad de un objeto en movimiento en un instante determinado, un instante específico. El planteamiento del problema de las tangentes se remonta hasta la antigua Grecia. Sin embargo, para encontrar solución debieron pasar muchos siglos. En el año de 1629, Pierre de Fenac encontró un interesante método para construir las rectas tangentes de una parábola. Su idea fue la de considerar a la recta tangente como la posición límite de estas rectas secantes. Este método contiene implícitamente el concepto de derivada. No pasó mucho tiempo para que Isaac Newton y Leibniz, padres del cálculo, y establecieran los fundamentos del cálculo diferencial, es decir, de las derivadas de una función. La derivada de una función es una herramienta, por así decirlo, que permite o con la cual se encuentra solución o se modelan soluciones para fenómenos físicos, fenómenos económicos, fenómenos biológicos, fenómenos químicos, fenómenos tecnológicos, y a su vez poder encontrar solución a estos y generar tecnología, bienestar para el ser humano. Es decir, con ello nosotros podemos crear, podemos innovar herramientas de la matemática que tiene una aplicación en cuanto a la innovación o solución de problemas. Es necesario estudiar algunos de estos dos casos para poder entender el concepto de derivada. Si no estudiamos el concepto, no podemos tener una noción clara de a qué se refiere este concepto. No basta solamente con aprender los procedimientos que nos permiten encontrar derivadas, sino en primer lugar es necesario conocer la génesis. Entonces vamos a estudiar el problema físico para entender este concepto. Recuerden que este problema físico está referido a encontrar la velocidad de un objeto en un instante preciso de tiempo. A eso es lo que se refiere la velocidad instantánea. Para ello vamos a suponer que un móvil cruza dos. Estas ciudades están separadas por una distancia de 180 kilómetros y que estos 180 kilómetros, ese móvil, ese vehículo, los recorre en un tiempo de 3 horas. Entonces podemos decir que en promedio el vehículo viajó a 60 kilómetros por hora. Si se divide la distancia total entre el tiempo total que empleó en recorrer esa distancia, podemos decir que tiene una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Pero podemos claramente intuir y deducir que el vehículo en el trayecto entre las dos ciudades no mantuvo constante esa velocidad. Esa velocidad en un momento determinado pudo ser mayor o pudo ser menor, sometido a muchos factores, ¿verdad? En un instante se pudo conseguir un semáforo y disminuyó su velocidad. Luego la persona que conducía el vehículo vio que era necesario o tuvo oportunidad de aumentar la velocidad y aceleró. Entonces la velocidad en un instante de tiempo pudo ser mayor o menor a 60 kilómetros por hora. Es claro entender esto.
Sabiendo esto, es necesario entender cómo se relaciona la velocidad promedio con la velocidad instantánea. Debe haber una relación entre ellas dos para poder determinar lo que es la velocidad instantánea o encontrar la formulación matemática que nos permite calcular la velocidad instantánea en un tiempo determinado. Para ello debemos suponer que el objeto se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a una ecuación de desplazamiento. Hay un parámetro, hay una ecuación matemática que nos permite calcular el desplazamiento. Ese desplazamiento está en función del tiempo. A mayor tiempo empleado, mayor distancia debe recorrer. Entonces hay una relación entre la dimensión de desplazamiento y la dimensión del tiempo. El desplazamiento se realiza a lo largo del tiempo. Es obvio para nosotros entender esto. Entonces, la variable t mide el tiempo y la variable s mide el desplazamiento del objeto, desplazamiento que debe ser contabilizado a partir de un origen de coordenadas. A esta ecuación es lo que nosotros llamaremos función de posición. Función de posición que va o está relacionada con el tiempo. En esta siguiente lámina podemos visualizar lo dicho anteriormente. ¿Okay? Hay una ecuación, hay el planteamiento de la ecuación de posición en función del tiempo. ¿Sí? Estamos suponiendo, para encontrar una relación entre la velocidad instantánea y la velocidad promedio, estamos suponiendo que el objeto se mueve a lo largo de una línea recta. Es una idealización, una ilustración que nos permite entender este fenómeno de desplazamiento. Nuestra idea entonces se centra, como lo dijimos anteriormente, nuestra idea se centra en encontrar una relación entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea. ¿Cómo se relaciona la velocidad instantánea con la velocidad promedio? Para ello pues vamos a visualizar esta ilustración y que es lo mismo que se dijo anteriormente. Nos gustaría conocer la velocidad en el instante A. A esta velocidad la vamos a llamar como B sub A o B de A. Para ello debemos considerar otro instante t cercano al instante A. El instante A, lo que es también la posición A. Durante el recorrido, ¿verdad? En este intervalo entre A y T hay un cambio de posición, ¿ok? Luego de haber pasado por A, estamos en un instante T. ¿Okay? En este instante T ya el vehículo tiene otra posición u otro desplazamiento diferente a el instante en que se encontró en A. Entonces el cambio de posición entre A y T puede ser expresado de esta manera, ¿verdad? El cambio de posición o la distancia recorrida desde A hasta T puede ser la distancia que tiene desde A hasta T, ¿no? La distancia recorrida desde A hasta T puede ser medida como la distancia de T menos la distancia de A. ¿Okay? Podemos decir entonces que la velocidad promedio entre el instante A y el instante A es igual al desplazamiento, la magnitud del desplazamiento entre A y T, que es el que tenemos expresado en el numerador de esta expresión. Sabemos que la velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Esa distancia recorrida es la distancia que tiene en el instante T menos la distancia que tiene en el instante A.
entre el tiempo en el instante t menos el tiempo en el instante a. Esto quiere decir el tiempo empleado desde el instante a hasta el instante t. Esta velocidad promedio puede ser aproximada a la velocidad instantánea de la siguiente manera. Esta aproximación, mejor dicho, puede ser medida o encontrada. Esta velocidad instantánea puede ser encontrada a medida que supongamos que t se acerque más al instante a, es decir, que este instante t sea más cercano al instante a, podemos entonces nosotros conseguir la velocidad en el instante a. Si el instante t cada vez es más pequeño, cada vez vamos a estar más próximos de la velocidad en el instante a. Entonces eso es lo que se conoce como límite. ¿Ok? Hay una formulación acá matemática que nos permite a nosotros conseguir la velocidad en el instante a. Si esa distancia o ese instante entre a y t se hace cada vez más pequeño, nosotros podemos conseguir la velocidad en el punto A o en el instante A. Eso lo podemos formular de esta siguiente manera. Como el límite cuando t se aproxima a. Esta flechita también en el campo del cálculo quiere decir cuando t tiende a df de t de la velocidad de la velocidad promedio que hay entre el instante A y el instante t. La velocidad instantánea entonces es igual al límite cuando el instante t se acerca al instante A de la velocidad promedio entre esos dos puntos. Entonces podemos acá observar una conclusión de eso. El problema de la recta tangente como en el de la velocidad instantánea se ha llegado a un mismo límite. Nosotros en este caso estamos valiéndonos del problema físico para poder deducir qué es lo que es cómo se consigue la velocidad en un instante concreto. Estamos hablando entonces de límite, ¿sí? De acercamiento. Este es el límite, este límite es la esencia del cálculo diferencial. Su importancia rebasa los problemas geométricos y físicos que le dieron su origen, porque este concepto de cálculo se puede extrapolar a otros fenómenos y merecen ser tratados de forma independiente. Entonces acá tenemos la esencia de lo que es el límite en el campo de las derivadas. Acá tenemos una expresión o la expresión matemática para encontrar la derivada de una función en un punto A. La derivada de una función en un punto A es expresada como f'. La tilde que pueden observar acá nos habla de la simbología de derivada de una función. La derivada de una función en el punto A se conoce como f' de A y es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos la función evaluada en el punto A entre x menos a. Acá hay una expresión matemática para poder encontrar, o esta es la expresión matemática para encontrar la derivada de una función en un punto. Ya hemos culminado, jóvenes, una explicación acerca de lo que es la derivada. La derivada va asociada a lo que es el límite. Les sugiero volver a escuchar este audio, así como este material también se los entregaré en la plataforma y ustedes lo pueden detallar con más tranquilidad. Entonces ya tenemos algo importante para poder entender el concepto de derivada, como